Ok, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy y vamos a hablar hoy acerca de lo que es el curso de técnicas de archivo. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué entiende por técnicas de archivo o qué entiende por archivo? ¿Qué es un archivo primeramente? Un documento. Ya, un archivo puede ser un documento. ¿Qué más? ¿Un documento simple o qué tipo de documento? A ver, ¿qué podrían decirme ustedes acerca de lo que es el archivo? Ya, es un documento, bueno, un conjunto de documentos podría ser. ¿Qué contiene? A ver si decimos, vamos a revisar el archivo de André. ¿Qué encontramos ahí? Un desorden. Ya. ¿Un desorden de qué? De documentos. Ya. Pero el archivo, cuando dice crea un archivo, ¿qué estamos creando? Un folder, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y ahí qué colocamos? Colocamos documentos, una serie de documentos. Y ese es un archivo. Por ejemplo, cuando trabajamos o cuando trabajan, por ejemplo, en un banco, vamos a ver el archivo del cliente A. Se saca el archivo del cliente A y ahí se ve todos sus datos personales que él tiene, ¿no? Toda su información documentaria que ha tenido, ¿ya? Bien, entonces, en las técnicas de archivo vamos a aprender cómo archivar un documento o cómo guardar, en este caso, los documentos. Los archivos se trabajan de manera física y de manera virtual, ¿ya? Generalmente cuando hablamos del archivo, nosotros encontramos archivos que son por ejemplo, hay lugares que hay un lugar exclusivamente de archivos. Por ejemplo, en el hospital. Tú vas a buscar tu historia clínica. ¿Dónde te mandan a buscar tu historia clínica? Cuando quieres, por ejemplo, una copia de historia clínica. ¿A qué sección? Los mandan a sección de archivos, ¿no? Y en sección de archivos, ¿qué encuentran? Un lugar grande donde están todos los estantes archivados, ¿no? Y ahí tienen un código, una codificación para poder encontrar todos esos documentos. Bien, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Vamos a ver. Nosotros hablamos de las técnicas de archivo. Hablamos primeramente de los archivadores. ¿Qué son los archivadores? Son en este caso unos folders con lomo grueso, ¿no? Que son fáciles de poder colocar y sacar un documento porque tienen una perilla especial para colocar y no como en el folder, ¿no? Que ponemos uno tras otro y para sacar un documento hay que sacar todas las hojas, ¿cierto? Entonces, estos archivos, ¿para qué me sirven? Estos archivadores, ¿para qué me sirven? Para guardar documentos, ¿verdad? Ahora, en estos documentos que voy a guardar ahí, ¿en qué orden podré guardarlos? Tengo un orden para clasificar por fechas, por años. ¿Por qué? A ver. Por cursos, alfabéticamente. En realidad hay diferentes formas de poder organizar los archivos. Y estas son las carpetas documentarias. ¿Ya? Las carpetas documentarias es donde es
un folder exclusivamente de un alumno. Por ejemplo, en este folder yo puedo guardar toda la información de André. Tengo sus datos personales, su DNI, certificado de estudios. Es una carpeta documentaria exclusivamente de André. Sin embargo, en los archivos o en los archivadores, acá yo guardo, por ejemplo, todos los pagos que he realizado como empresa en el mes de enero. No exclusivamente con una empresa, sino con todos. ¿Sí? Es de manera más generalizada. Ahora, en los estuches plásticos o folders también son para documentos personales o en este caso se trabaja de manera individual con cada uno, ¿ya? En los estuches de plástico o en los folders. En los maletines documentarios, que es como el que vemos en esta parte de acá, el maletín documentario sí se puede guardar una serie de documentos, así como en el archivador, según el orden alfabético que nos ponen acá, porque ya acá nos tiene un orden alfabético. Y guardamos los documentos, según por cliente puede ser. Ahora, dice, saber archivar es saber organizar, ordenar y manipular la documentación que ingresa a tu oficina, con el único propósito de saber dónde se encuentra el documento cuando lo requieras nuevamente, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir con esta palabra? Saber organizar, ordenar y manipular la documentación. ¿A qué se refiere con eso? A ver, ¿quién me dice? Ya, bueno, está bien. Cada persona tiene un criterio diferente para organizar, ¿verdad? Cada quien organiza de manera diferente la información que tiene. Lo ordena de manera diferente y para manipular debe de conocer perfectamente el orden en el que ha guardado y organizado esos documentos, ¿ya? Por ejemplo, en una institución, ya, esto es para todos. En una institución, ustedes tienen los DNIs de cada estudiante, certificado de estudios de cada estudiante, sus recibos de pago de cada estudiante según por mes, ¿ya? Y también tienen otra información adicional, por ejemplo, puede ser carnet de vacunación, en este caso, puede ser una ficha de matrícula, esos documentos. De acuerdo a esos documentos que les he mencionado, ¿cómo organizarían ustedes esa documentación? Por letras, por el apellido. Ya, pero ¿cómo guardarías la información? Primero solo los DNIs, solo las fichas de matrícula, solo los certificados, todo junto. Ya, ¿en qué orden? ¿Qué colocas primero? La ficha de matrícula, el DNI. ¿Cuál sería tu criterio de organización? Ya, ¿qué más? La ficha, el certificado y el carnet de vacunación. La boleta de pago. Las boletas de pago. Todo en un solo archivo. A ver, Verónica, ¿cómo organizas tú esa información que te estoy dando? ¿Cómo lo organizas y lo ordenas?
Ya estamos hablando acá de la institución Macón. Ya te he dicho qué documentos tienen cada uno. ¿Cómo lo organizas? A ver, Andrea. A ver, Andrea, dime, ¿cómo organizarías tú? Allá, por documentación separado. Ok, Andrea, gracias. A ver, Xiomara. En un solo archivo, diferentes archivos. Ok, a ver, José. José, según fecha e importancia de los archivos. Según los datos o documentos que te estoy dando, ¿cuál de ellos consideras que es más importante? El expediente de André, el expediente de María Fernanda, el expediente de Verónica. ¿Cuál? A ver, María Fernanda, ¿cómo organizarías tú? Un solo archivo. Ok, gracias. Por separados, archivos separados. A ver, Jennifer. Por orden alfabético. Un archivo, diferentes archivos. Un solo archivo. A ver, Rosa. Ok, Jennifer, gracias. Rosa. Ya, un archivo por cada loop. Ok. A ver, Nayeli. Me faltas tú. Nayeli. Es su apellido. ¿Cuántos archivos?
Ok, gracias. Bien, como ustedes se han dado cuenta, cada uno tiene un punto de vista diferente para organizar, ordenar esta documentación, ¿verdad? Imaginen ustedes, estos son los archivadores. Hay personas que me han dicho un archivo para cada alumno. Para Juan, Pedro, Lucas y todos los alumnos. Son 20 alumnos, 20 archivos, o sea, es decir, 20 archivadores voy a tener. Otros me han dicho, en un solo archivador, toda la información en orden alfabético. En otras palabras, voy a tener en mi archivo algo así, como mi maletín documentario, pero en un archivo, en un archivador, por orden alfabético, con la información de cada uno. ¿Cierto? Otros me han dicho que van a hacer un archivo para fichas de matrícula, otro para los DNIs, otro para los certificados de estudio, otro para las boletas de pago, otros tal vez para los carnets de vacunación. Entonces voy a tener como 6 archivos, uno para cada cosa, ¿sí? ¿Con qué finalidad? No es que sus respuestas estén erradas ni tampoco estén correctas. En este tipo de documentos o de archivos de la organización se ve el criterio de cada una de las personas para archivar, porque recordemos que acá nos dice saber organizar, ordenar y manipular. Sobre todo debes de tener un orden donde tú puedas manipular rápidamente. Si yo he ordenado por alumno, ya ha venido el alumno José Batallanos. Batallanos, ¿dónde encuentro su expediente? Acá, porque lo voy a ordenar en orden alfabético, cada uno en su archivo, en su archivador. Ya, Batallanos con la B, ya, saco. Le pondré un número de orden de repente y empezaré a sacar, ¿no?, el archivo correspondiente. Ahora, si yo le he ordenado de repente por tipo de documento, necesito saber si la alumna Rosa Cruces ha traído certificado de estudios. Ya, certificado de estudios, este archivo. Saco el archivo, el archivador y reviso. Ahora de repente quiero saber, necesito saber si la señorita Nayeli pagó. Igual, saco el archivador y reviso los pagos de la señorita Nayeli. Entonces, todo eso depende cómo ustedes han organizado, cómo lo han ordenado. Cada uno tiene un criterio diferente. De repente, según mi criterio, yo lo ordenaría por cada alumno. Colocaría primero su ficha de matrícula, DNI, certificado de estudios, carnet de vacunación. Eso sería el archivo de cada alumno, pero va a ir en orden alfabético en un solo archivo, es decir, en un solo archivador. Y las boletas de pago lo pondría en otro archivador por mes, ¿no? Los que han pagado en el mes de enero, en el mes de febrero, para saber cómo son sus pagos o poder sacar de repente más rápido los ingresos. Entonces es dependiendo la finalidad y el uso que le dé cada uno a estos documentos y también de acuerdo a la frecuencia con la que se utilizan, ¿ya? Las boletas, los pagos son más frecuentes, entonces tengo que poner un archivo exclusivamente para los pagos porque ahí tengo que tener un mejor control de los pagos de cada estudiante, ¿ya? Recuerden que al manipular también cada uno de los documentos también se deteriora. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Entonces, quedamos claros en que saber archivar es saber organizar, ordenar y manipular la documentación. Toda documentación que ingrese a la oficina o a la empresa. ¿Para qué ingresa una documentación? Como parte informativa o de información de la empresa. El propósito es saber dónde encontrar el documento. El saber guardar no es guardar por guardar, sino saber dónde está ese documento que he guardado en el momento que yo lo requiero, ¿ya?
¿Cuáles son los principios básicos de esta documentación? Cada departamento, unidad u oficina debe mantener un archivo organizado, es decir, saber organizar adecuadamente toda la documentación. Ese archivo, el archivo es un área de archivo exclusivamente. Hay empresas grandes que tienen estas áreas de archivo. Estas áreas de archivo es un espacio donde tienen cada uno sus estantes y en esos estantes está guardado los diferentes archivadores. Entonces, ahí tienen ese espacio bien organizado. Por eso dice, cada departamento, unidad o oficina debe mantener su archivo organizado, es decir, de manera ordenada, organizada. Ahora, cada departamento, unidad o oficina debe tener un responsable de archivo. Imagínense, si no hay una persona responsable de archivo, no podríamos encontrar esos documentos. Supongamos que André tiene su empresa. Él ha organizado su archivo, lo ha ordenado muy bonito, lo ha puesto, tiene todo bien organizado. Sin embargo, André no puede atender el archivo porque tiene otros asuntos que atender. Es una persona muy importante. Entonces la contrata a María Fernanda. Y María Fernanda no sabe cómo ha ordenado a André. María Fernanda tiene otro criterio de ordenar. Pero ella vino a hacerse cargo del archivo. Viene la señorita Nayeli a pedir un documento. Y hasta que María Fernanda busque el documento de Nayeli en lo que ordenó André, se perdería. Por eso, es necesario tener una persona responsable de archivo. La persona que ha ordenado ese archivo es la persona que debe de atender exclusivamente archivos. Y si cambia de personal, debe de capacitarse y decir, todos los archivos están codificados. Así es que busca de repente en el sistema y ahí te va a decir ese archivo en qué número de estante, en qué folio o en qué folder va a estar ese documento. Eso ya es un seguimiento o seguir una ruta para encontrar el archivo. Imagínense, hay lugares donde se trabaja bastante con archivos. Los archivos todavía son de manera física. Como les puse el ejemplo, a ver, un minuto. Bien, entonces les digo, jóvenes, que debemos de tener una persona responsable de archivo. Les puse el ejemplo del hospital. Cuando ustedes, ¿cuántos pacientes atiende el hospital? ¿2, 3, 4? ¿Cuántos pacientes atiende un hospital? Muchísimos, ¿verdad? Imagínense tener la historia clínica de cada uno de los pacientes. Hay pacientes y cuando tú vas, digamos, después de 2 años, 3 años, te vas a atender. Si tienes historia, sí, tienen que ir a la sección de archivos y buscar tu historia y traer, ¿cierto? Sobre todo en el seguro que te atienden después de 6 meses cada cita o después de cada año tu cita. Entonces los archivos, la historia clínica está guardada en la sección de archivos. Ahora, hay pacientes que solicitan copia de tu historia clínica. El doctor no lo va a tener guardado en su oficina o en su consultorio. Va a tener que ir y te va a decir, corre a la sección de archivos. Y vas a ir a la sección de archivos. En sección de archivos te vas a encontrar con un ambiente exclusivamente donde encuentras diferentes estantes, ¿cierto? Diferentes estantes con diferente organización y el responsable de archivos sale y te atiende y te dice. Tú le dices, ¿no? Necesito una copia de mi historia clínica. Número de historia, no sé, no sabes. Personalmente yo ni sé qué número de historia clínica tendré. Ahora le digo, apellidos, te dice, ¿no? Tus nombres, apellidos, tu DNI, y te busca en el sistema. Y en el sistema ellos ya tienen, ¿no? Por ejemplo, de repente, tu historia clínica está en el estante número 1, segunda fila,
archivo 3 o archivador 3. Entonces va buscando en cuál de ellos se encuentra el archivo y de qué año ha sido. Por eso tienen todos un seguimiento y van ordenando. Entonces esa persona es la responsable de archivo y entra y ubica el documento y te entrega. Por eso es que te lo entregan de manera rápida. Por ejemplo, vas a registros públicos. Necesito una copia literal de mi título de propiedad. En registros públicos, en la SUNAR, títulos de propiedad de cuántas viviendas tienen. ¿Solo de un distrito? ¿O de toda la provincia y departamento? A ver, ¿qué dicen? Profesora, yo he ido acá al Pedregal, en la oficina del Pedregal, he ido a registros públicos y le he pedido que me den una copia literal de un título. Me ha dicho, vienes acá una semana, pero la oficina es chiquita, ¿dónde está su sección de archivos? Es una oficina descentralizada. ¿Por qué te dicen que esperes? Porque lo envían a Arequipa y de Arequipa el encargado de archivo manda recién los documentos que se han solicitado. Cuando tú vas a Arequipa, a veces te dicen espera el día siguiente o acá 2 días porque tienen que buscar ese documento en archivos. Ahora si lo tienen cerca o rápido, ¿no? Dependiendo también el personal que tengan, te lo entregan inmediatamente, ¿no? Solamente buscan en su registro, entran y te lo sacan. Solicitas una partida de nacimiento. Igual, el responsable de archivo, antes, por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, para sacar una partida, tenías que ir, dar el código de la partida, te lo buscaban en el archivo y te lo entregaban después de 1 hora o a veces al día siguiente. Sin embargo, ahora solamente vas, das tus datos, tus apellidos y nombres y te lo imprimen porque todos esos archivos los han pasado de manera digital en una base de datos y es más fácil entregar a las personas, ¿no? Entonces, también en este aspecto se está digitalizando el área de archivos. Por ejemplo, ¿qué sucede si trabajamos con un área de archivo físico y se quema, como dice, el área de archivos, todo el área de archivos? Se pierde la información. Si es que no tienes copia, sí. Es muy importante siempre guardar una copia. Por eso lo recomendable es tenerlo tanto en físico como en digital. ¿Ya? Ahora, si es que se pierde, ya... bueno, eso es dependiendo de la empresa. En una nube podría ser que es más factible, porque en el disco duro hay también información que se pierde. Entonces, es necesario, como les digo, pueden guardarlo de manera digital, pero de manera digital tampoco no es 100% seguro. Tanto en disco duro, en la nube, suele perderse la información. Entonces, nunca ningún medio para guardar es 100% segura. Entonces, será necesario solo una copia. Yo puedo tener las copias que deseo. Cuando es en digital, puedo tener diferentes copias. Puedo guardar en la nube, puedo guardar en disco duro, lo puedo guardar de repente de manera física, en diferentes copias. ¿Por qué? Porque nadie está libre de los siniestros que puede ocurrir. Tú tienes ciertos documentos importantes, los que consideres más importantes. Por ejemplo, los puedes guardar en lugares diferentes, ¿no? Si un lugar se quema, el otro lugar ya pues te salva, ¿no? Pero hay documentos que, digámoslo así, no tienen mucha importancia y también ya se tienen que ir, como dice, ahí se me fue la palabra, ya, se tienen que ir botando, ya, en otras palabras, desechando esos documentos, descartando, esa es la palabra, ya, descartando los documentos que ya han sido, o sea, que ya no tienen importancia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente o una historia clínica de un paciente que he atendido en 1901, obviamente ese paciente ya murió. ¿Para qué necesito yo seguir guardando la historia clínica de ese paciente? Ya no tiene sentido, porque no va a venir ni por una copia y no van a venir los hijos, los tíos, los primos a buscar un documento que no tiene importancia.
porque una historia clínica ya no tiene importancia. Entonces, ¿qué hago? Tengo que descartar esos documentos, ya no me sirven. Entonces tengo que ir eliminando. Si no, imagínense cómo estaría el archivo del hospital. Registros públicos sí tengo que ir guardando porque ya, bueno, tengo que eliminar los antiguos porque ya los documentos, las propiedades pasan a diferentes personas y ya son diferentes dueños. Entonces, es decir, que el dueño anterior ya tengo que ir descartando esos documentos también. Entonces, es muy importante saber organizar el archivo y también tener copias para evitar, ¿no?, de que se pierdan la información, sobre todo los documentos que son muy importantes. Supongamos que en Macón no tengo un lugar o una oficina exclusivamente de archivo. En Macón solamente tengo un estante como el que ven detrás de mi imagen, ¿ya? Un estante con diferentes folders o archivos. Entonces, lo que yo puedo deducir ahí, como no tengo muchas personas ni mucha información relevante, ¿cuál es la información más relevante que yo pueda tener de ese Instituto Macón? Información que no pueda conseguir fácilmente. De repente, las boletas de compra y venta, que son, o los libros de situación financiera, que me ayudan para poder pagar a la SUNAT de repente, ¿no? Entonces, ingresos e egresos, necesito conocer. ¿Qué más? Otra información relevante. Documentos en sí de la empresa, dime. Ya. A ver, los documentos que son de SUNAT, por ejemplo, ¿ya? Yo guardo, bueno, a SUNAT no presento boletas, presento facturas. ¿Ya? Presento facturas, guías de revisión, entre otros. Bueno, todos los documentos que yo tenga que presentar a la SUNAT para poder hacer mi balance anual a fin de año y poder pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Un minutito, niño. Los documentos de años anteriores deben de enviarlos al archivo general de la empresa, no deberás destruirlos, ¿ya? Hay un archivo, una parte de archivo general donde se coloca todos los archivos antiguos y después ya si ves que ya no tienen caso seguir guardándolos, los puedes destruir. ¿En qué casos los mando al archivo general y no los destruyo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué situaciones puedo enviarlo a un archivo general sin destruir? Documentos que están dentro de un archivo general de la empresa, en el momento que están dentro de ese archivo general y solicitan alguna documentación que se encuentra dentro del archivo general, no debe de, a ver, ¿cómo les digo? La atención no es inmediata, sino te toma un tiempo de espera mayor. ¿Por qué? Porque si en un archivo normal, para expedir o dar un documento, te hacen esperar de repente un día, o si está a la mano, ese mismo día te entregan. Pero, sin embargo, cuando ya está en un archivo general, va a demorar su búsqueda. El archivo general no significa llegar, ya, esto no me sirve, no lo uso y todo lo pongo dentro de un archivo general junto. No, también el archivo general debe tener un orden para poder encontrar los documentos rápido. Ahora, si del archivo general pasa un tiempo larguísimo del cual no han sido sacados, ya supongamos unos 10, 15 años, cuando ya no van a venir a solicitar eso, entonces ahí sí ya de repente descartarlos. Pero depende bastante el tipo de documento que sea. Lo que son notas, certificado de estudios, bueno, esas cosas no puedo desecharlas fácilmente, ¿no? Que estén en el archivo general bastante tiempo, porque ahora hemos visto que se ponen a estudiar inclusive mucho mayores. Pero si ya, por ejemplo, yo tengo notas de estudiantes del año de 1900, ya han pasado más de 100 años, ¿creen que van a pedir a solicitarme documentos de estudio de esa persona? ¿Sí o no? No. Ahora, por ejemplo, excepto que esa persona haya sido un personaje ilustre.
Si ha sido un personaje ilustre, para ver la biografía que se va a hacer, entonces para escribir sobre su vida y ahí buscan datos relevantes, sí, ahí sí. Pero si no, no lo van a buscar, ¿no? Entonces, si es una persona común y corriente como todos, entonces tendría que ser una persona muy reconocida para que vengan a buscar su información desde el año de 1800, ¿no? O quizás más antes. Ahora, normalmente se debe comprar archivadores cada año y eso depende de la empresa. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? A ver. Archivadores, no archivos, ¿ah? Escuchen bien la palabra, archivadores. ¿Qué son los archivadores? No se olviden de prender su cámara al momento de participar. A ver, por ejemplo, el comprar archivadores cada año, eso depende de la empresa, porque hay archivadores que están en buen estado y no necesitan ser reemplazados. Pero hay archivadores que tienen un año de uso y ya están todos deteriorados, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, estos archivadores en un año puede ser de que si yo los conservo bien me pueden durar un año o 2 años. Pero si en un año yo lo he deteriorado, ya está sucio, entonces ya lo descarto. Entonces eso depende bastante de la empresa, porque la empresa debe de saber, ahora sobre todo que estamos en estos tiempos donde el cuidado al medio ambiente es muy importante, no vale la pena estar renovando los archivadores cada año, ¿no? Sino simplemente darles un buen uso adecuado, ¿cierto? ¿Ya? Esta documentación de apoyo informativo es un conjunto de documentos obtenidos para servir de ayuda o de apoyo a una gestión administrativa, ¿ya? Estos documentos que nosotros obtenemos nos ayudan en la gestión administrativa. Puede ser folletos, impresiones, fotocopias, informes, escritos por oficinas que se destruyen una vez cumplida su misión informativa. En esta parte no es necesario transferirlo al archivo general, ¿ya? Por ejemplo, a ver, acá voy a pedir la participación de cada uno de ustedes, así es que ya saben que tienen que encender sus cámaras. A ver, vamos, André, te hago una pregunta. Tú en tu empresa, diriges una empresa. A tu empresa ha llegado una solicitud para pedirte, para solicitarte de repente un certificado de estudios, ya de tu empresa. Ahora, te han pedido un certificado de estudios de la empresa en la cual estás dirigiendo, te ha llegado esa solicitud. Ya has atendido esa solicitud. ¿Qué haces con el documento? Ya. Y lo guardas, lo archivas. ¿Qué harías? Llegó el archivo a tu oficina, ya lo recibiste, lo firmaste. Ahora, ¿qué haces? ¿Lo guardas? ¿Lo pones en cuadro? ¿Qué haces con el documento? En la carpeta del alumno. ¿Por cuánto tiempo? ¿Mm? ¿Todo? ¿Sí? A ver, Xiomara.
Gracias, Andrea. A ver, Xiomara, ¿qué harías tú en este caso? Igual, te llega una solicitud a tu oficina para solicitar certificado de estudios. Tú ya das el certificado de estudios. ¿Qué haces con el documento que ingresó a tu oficina? Ok, ya, Xiomara. A ver, Rosa. A ver, Rosa, ¿qué harías tú? ¿De qué manera lo archivas? Ya. Lo archivas. ¿Por cuánto tiempo lo archivarías? Un mes. Y después de ese mes, y ahí hay un folder general. Ok. A ver, María Fernanda. ¿Lo descartas o al archivo general? Ya. A ver, José. Gracias, María Fernanda. José. Se prepara Andrea. José a la 1, José a las 2. Ya, a ver. José, dinos, ¿qué harías tú en esa situación? Varios años. Ya. Ya, José. Ok. Gracias. A ver, Andrea. José, para la próxima activas tu cámara. Andrea, activa tu cámara. Ya, ¿cuánto tiempo lo tendrías archivado? Ok, gracias. A ver, Nayeli, a tu oficina ya no llega una solicitud, sino llega un informe de prácticas. Un informe de prácticas para que le puedas entregar de repente la diploma de egresado. Ya. ¿Qué harías tú con esa documentación que llegó a tu oficina? Ya la guardarías. ¿Cuánto tiempo?
Ok, a ver, Verónica. ¿Qué harías si a tu oficina llega un oficio? Un oficio para invitarte a un evento. Tú has asistido al evento, ya pasó el evento. ¿Qué haces con ese documento? ¿Lo desechas o lo pasas al archivo general? Ok, Jennifer, la misma pregunta que le he hecho a Verónica. ¿Qué harías tú? Ok. María José, a ver si activas tu cámara y participas. A ver, María José, cuéntanos, ¿qué harías tú si es que llega ese documento? ¿Por cuánto tiempo lo archivas? Ok, ahora yo les hago la pregunta de esta forma, ¿ya? Voluntarios para responder, levantan la mano y ya para que puedan responder la pregunta. ¿Qué sucede si yo, como persona natural, sin empresa, sin nada, me llega, por ejemplo, una carta de invitación para estudiar en un instituto? Me llega la carta de invitación y me llega un volantito informativo, ahí junto con la carta de invitación. Yo recibo la carta de invitación y ¿qué hago con esa carta de invitación? Yo como persona natural, ¿qué hago? ¿Lo guardo, lo archivo, lo boto, lo quemo? ¿Qué hago? A ver, André. Ya. Lo guardas un tiempo o si quieres ese rato lo lees y lo botaste, porque no te interesó. ¿Sí? Claro, no tienes ninguna obligación. Ya. Muy bien, André. Y si yo te hago la pregunta, y si ese documento llega a tu empresa para invitarte de repente a participar en una feria, ¿también lo guardas o lo desechas? Ya. Gracias, André. ¿Se han dado cuenta, jóvenes? La situación es la misma. Es la misma para empresa como para persona natural.
pero sus respuestas son diferentes. Llegó una invitación a mi casa, me llegó una invitación para participar en un curso. Bueno, está interesante, ya me inscribí en el curso, ¿para qué guardo esa información? Agarro el papel, lo doblo, lo arrugo, lo chanco, lo piso, bailo sobre el papel y lo boto al tacho de basura, ¿cierto? Mamá dijo que no. Ok. Bien, entonces, como les he dicho, son situaciones similares, pero respuestas diferentes. Entonces, lo correcto, miren, ustedes han tenido la información en la pantalla y no lo han leído. ¿Qué dice aquí? Impresos, folletos comerciales, fotocopias de informes, escritos remitidos por otras oficinas. Se destruyen una vez cumplida su misión informativa. Nunca se transfiere al archivo general. ¿Qué quiere decir? Llegó una solicitud pidiéndome certificados. A ver, Xiomara, participa, te escucho. Ok, Xiomara, está bien tu punto de vista, pero acá ¿qué dice? Una vez cumplida su misión. O sea, es decir, entregó una solicitud. Cuando llegó, ingresó la solicitud, tú marcaste o respondiste, sellaste un cargo. El cargo lo tiene tanto el usuario como lo tienes tú como recepcionista, representante de la empresa. Esa solicitud llegó, tú lo archivas en un archivador de documentos recibidos o pendientes por responder. Pasó el plazo, 3 o 4 días, entregas el certificado de estudios, en este caso, viene la persona, la señorita a recoger, y cuando ella recoge, te firma en un libro o en un cuaderno, donde tú pones ahí de documentos recibidos, y ella firma para dejar evidencia de que realmente recibió el documento, ¿sí? Al firmar ella en un libro, porque es un libro aparte, el libro viene a ser como tu archivador de ese entonces, lo tienes ahí guardado. Ahí está la constancia de que ha entregado y ha firmado, o sea, que ha recogido el documento. Ya se atendió ese pedido. Es decir, esa solicitud ya no tiene caso seguir guardándola, porque si en caso la señorita viene a reclamar de que no se le ha entregado el documento, tú sacas tu cuaderno y dices, se le entregó tal fecha y acá usted firmó. Ahí se saca el cuaderno. La solicitud ya no tiene ningún rol más. ¿Por qué? Porque ya vino, ya se atendió esa solicitud. Ese documento para mí solamente sería bulto. Entonces, de una vez que ya no me sirve, lo desecho. Ya no sirve ese documento. No lo puedo guardar en el archivo general porque es un documento que no me va a servir más adelante. Es como dijo su compañero André. Me llega una carta de invitación. Esa carta de invitación, si yo no la... Como dice, me llegó la carta de invitación. Depende de mí si acepto o no ir a estudiar en esa institución. Supongamos que ya acepté ir a estudiar a esa institución. No me van a pedir la carta de invitación que me dieron. Así que ese documento no me sirve, me hace papel, lo boto. En una empresa me llega una carta de invitación para un evento. Ahora, dime, ¿para qué?
Claro, ya después de que ya lo has usado como reciclado y todo lo demás, ya has hecho tu collage, todo ya, no necesitas guardarlo, ya le puedes dar otro uso. Normal, ¿no? Entonces, para esas situaciones, pero si me llega a la empresa, igual, en la empresa llegó esa carta para participar en un evento. Yo fui al evento, ya pasó el evento, ya no tiene sentido que yo guarde esa carta, entonces la desecho. Hay documentos que realmente pasan, de una vez que han sido atendidos, ya no tienen importancia, como dice. Ahora, los informes de prácticas, ¿ya? Supongamos la señorita Jennifer me presenta su folder o su carpeta de prácticas del módulo asistente de gerencia. Terminó el módulo, su carpeta de prácticas, se le entrega el certificado, ya cumplió la misión. ¿Tendré que seguir guardando ese folder de archivo de prácticas? De repente puedo guardar uno de todos los alumnos para que me sirva de muestra para los demás, pero de repente también los desecho. Imagínense si en las universidades las tesis completas, estamos hablando de tesis completas, las han botado y las han quemado. ¿Por qué? Porque las tenían en digital y ya estaban en el repositorio, ya no las necesitaban en digital, las tesis las han quemado. Entonces, ¿qué será pues otros documentos, solicitud, informes que ya han sido atendidos? Esos documentos que han sido atendidos, por ejemplo, memorandos, cartas de felicitaciones o esas cositas, no se guardan, ¿no? Excepto que sea un reconocimiento con una RD, ahí sí, ya. Eso sí, yo lo guardo, lo pongo en cuadro. Pero si no, si es documento que ya ha sido atendido en su momento, ya no necesito guardarlo, ni mucho menos transferirlo a un archivo general, porque solamente lo que estaría ocasionando es papelería. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si me llegan, a ver, le digo, André, corre, sácame, por ejemplo, 3 copias de este organizador gráfico para mostrarle a los alumnos cómo es el orden jerárquico de nuestra empresa. Ya me sacó las copias, yo les enseñé a los alumnos y por A o B los alumnos se olvidaron esas hojas, ya se fueron, se los olvidaron. Yo no las voy a guardar, simplemente agarro y lo desecho. Es igual, los exámenes. Los exámenes de ustedes, cuando ustedes dan su examen, del módulo anterior, digamos, ya si fuese escrito. Lo dan su examen, se califica, tienen sus notas. Esos exámenes solo los guardo hasta el día que entrego notas y si por A o B hay un reclamo, de repente la señorita Rosa me dice, no, yo en el examen, la profesora me entregó en el examen, yo tenía 18 y en la nota que me ha puesto acá en mi promedio me ha puesto 10. Entonces ahí sí puede ir a reclamar, se ve el examen, se constata que realmente sacó 18 y ha sido un error de la profesora, entonces se coloca. Se guardan los exámenes hasta que haya pasado la etapa de recuperación o etapa de subsanación de notas. Todas las notas se reclama dentro de ese periodo. ¿Ya? Yo no voy a decir, ya esos exámenes ya los deseché, ya los boté. No voy a ir a reclamar yo las notas del módulo anterior que ya pasó 5 meses, voy a ir a rectificar para ver que me acordé que estaba aprobada. Esos exámenes ya no están porque ya no hubo los reclamos en su momento, ya se votaron. ¿Dónde podemos constatar? No se puede, ¿cierto? Entonces, para eso, como dice, todos los documentos tienen un tiempo determinado. Un tiempo determinado y de ahí se va desechando los documentos. ¿Alguna consulta adicional? Ahora, profesora, entonces, ¿qué sucede? Ustedes se preguntarán, profesora, ¿qué sucede? Nosotros hemos entregado al instituto, hemos entregado los certificados, nuestro certificado de estudios, hemos entregado nuestra partida de nacimiento, nuestro DNI y una serie de requisitos que nos han pedido, fotos. ¿Qué hacen con esos documentos cuando nosotros terminamos de estudiar? ¿Esos documentos los desechan, los botan? ¿Qué creen ustedes que pasa con esos documentos?
esos documentos te sirven para la titulación. Cuando tú te vas a titular, te van a pedir certificado y todo eso. En algunas instituciones te devuelven esos documentos y tú vuelves a presentarlos para la titulación. En otras instituciones de frente lo pasan para titulación, todos juntos, esos documentos y se van a la UGEL. Y eso ya queda en un archivo general de que has cumplido con los requisitos para expedirte el título. Recuerden que ahora el título, bueno, es lo que estaban comentando hace un tiempo, que los títulos iban a tener fecha de vencimiento y tenían que ser renovables mediante un examen. Es lo que dijeron, pero no sé si se aprobaría esa ley. Pero en realidad siempre esos documentos, la partida de nacimiento, lo que son certificados de estudios, eso queda en un archivo general de los estudiantes. Claro, supongo que con el tiempo después lo desecharán, ¿no? Ya, pero tendría que pasar mucho tiempo. Pero todo eso pasa a un archivo general. Entonces, en conclusión, veamos qué documentos sí pasan a un archivo general y qué documentos no pasan a un archivo general. A ver, díganme ustedes. ¿Un oficio pasa a un archivo general? ¿O lo elimino? ¿Qué hago con el oficio? Lo elimino. A ver. Boletas de venta. ¿Pasa al archivo general o los elimino? A un archivo general. ¿Por qué? Esos archivos generales de las, bueno, boletas de venta, facturas, como ustedes saben, se hace un balance general a fin de año. Entonces tengo que guardarlas de cada mes, ya las puedo ir, como dice, las que quedan pendientes por cobrar, las guardo, pero las que no pasan a un archivo general. Y eso lo puedo guardar de repente 5 años a 10 años para ver de repente los balances de la empresa, ¿no? O si es que ha habido crecimiento o no. Esos son por términos contables. Y después ya pasa el tiempo, ya también tengo que desecharlos. En realidad hay documentos que se guardan en archivo general un tiempo y después pasan a ser desechados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Queja, llanto, murmuración? ¿Llanto? ¿Por qué quieres llorar? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos con preguntas generales. Porque sí. Vamos a empezar en este orden de acá. André, siempre iniciando tú. Sí. André, dime, ¿qué es un archivo? Es un conjunto de documentos. Porque el archivo de André es un conjunto de documentos de su información. Ok, André, gracias. Andrea, ¿qué es un archivador? Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es el archivador donde los juntas? ¿Es un libro, un cuaderno? ¿Qué es? ¿Una silla? ¿Qué es? Un folder. Ok. Jennifer, ¿qué criterio se debe tomar en cuenta para archivar? ¿Mm?
Ok. José Armando Batallanos. Tu cámara, no te olvides. José. Ya. A ver, José. Dime. ¿Cómo se debe de organizar una información en el archivo? ¿De acuerdo a qué criterios usas tú para organizarlo? Las fechas de importancia. Ok, ya José, gracias. María Fernanda. ¿Quiénes son los responsables del archivo? Ya, ¿y qué debe tener en cuenta ese responsable? La ubicación, ¿ya? Conocer la ubicación de los documentos. Organizarlos. Muy bien, gracias. María José. María José, ¿cómo debe de tener cada departamento o unidad su archivo? ¿Cómo debe tener su archivo? Ordenado, desordenado, amplio, angosto. ¿Cómo? ¿Cómo debe tener su archivo? Solo ordenado. Ordenado y organizado, no te olvides. A ver, Nayeli. Nayeli. Muy bien, a ver, Nayeli. Ya. Los documentos que yo tengo de años anteriores, por ejemplo, facturas o guías de remisión de una empresa que tengo del año anterior, del año pasado o de hace 2 años, ¿qué debo de hacer con esos documentos? Ok, gracias. Rosa, ¿qué es una... A ver, ¿qué es un maletín documentario? ¿Mm? Ok.
alfabéticamente. Un boletín documentario es como un archivador general. Bueno, no general, ¿no? Sino que tiene con diferentes secciones para guardar documentos de manera alfabética. Ok. Gracias, Rosa. Verónica, ¿qué tipo de documentos puedo desechar después de haber sido atendidos? Ok, gracias. Xiomara, a ver, ¿cuál es la importancia del archivo? Activen sus cámaras, ¿ah? De orden y organización. Ok, muchas gracias. Ahora sí, prendan todas sus cámaras. Quiero verlos a toditos. Así como sonríe André, quiero verlos sonreír a los demás. María Fernanda está con una carita. A ver, activen sus cámaras. José, Andrea, Nayeli. Así eres, Andrea, todo el tiempo. Tú así. Ajá. Todo el tiempo eres así. En tu casa también así, todo alegre. Allá, solo en las clases te ríes. Qué bien. Juventud. Ok. Todos tienen un niño dentro. Sí, ¿no? Un pan de Dios. Un pan de Dios que Dios ha botado. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, en esta clase de técnicas de archivo que hemos visto la importancia que tiene esta forma de organizar los datos. Saber organizar, saber, como dice, tener un orden y sobre todo saber cómo encontrar esa documentación de manera inmediata. También es importante recalcar que hay documentos que después de tener tiempo de haber sido guardados y ya no son utilizados con frecuencia, hay documentos que pasan a un archivo general, como también hay documentos que son descartados, o sea, es decir, documentos de una vez que han sido atendidos, hay que descartarlos, ¿ya? Descartarlos porque ya no son importantes para la empresa, ya no nos hace ninguna, como dicen, no nos beneficia tenerlos esos documentos, ¿ya? La información relevante que se considere importante es necesario guardarlos en diferentes copias o en diferentes secciones para que no se nos pueda perder. Muy bien, jóvenes, ahora sí viene el trabajo de sesión. ¿Ya? A ver, les voy a decir, ustedes me van a, primero, en el trabajo de sesión, en un documento Google, ustedes van a ver cómo organizar cierta información de los diferentes documentos. Yo les voy a dar documentos de acuerdo a los criterios que ya les he dado y ustedes me van a decir por qué lo organizan de esa manera. Por ejemplo, si yo te digo, como les he preguntado en un inicio, ¿cómo organizas los DNIs, partidas y todo eso? Y ustedes me han dicho, lo he organizado en diferentes folders. Y ustedes me pondrán,
Lo he organizado en diferentes folders o diferentes archivadores. ¿Por qué? Para mí es más fácil ubicarlos de esa manera, por alumno. Ese es un ejemplo. Entonces tienen que explicar por qué ustedes han organizado esa información de esa manera. Tomen nota de los documentos que les voy a decir que van a ordenar. ¿Ya? Primero, ya, facturas de la empresa. Facturas de la empresa. Facturas por cobrar. Unas son facturas generales, ¿ah? O sea, es decir, que ya han sido pagadas y han sido canceladas. Las otras son facturas por pagar. Y otra, sí, dime. Ya, facturas generales. Ya les voy escribiendo en el chat también. Ya, primero, facturas generales. O sea, esas quiere decir que ya están pagadas, ¿ya? Tanto cuando se ha recibido o cuando se han emitido, están pagadas. Ahí si quieren, ustedes las pueden separar de compra y de venta, ¿ya? Facturas generales. Las otras son facturas por cobrar. Es decir, ustedes han vendido un producto y falta que les paguen, ¿ya? Y las otras son facturas por pagar. Facturas por pagar, ¿ya? También les ha llegado invitaciones a eventos. ¿Cómo lo archivas? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Y después, ¿qué haces? Eso ya tienes que saber. Invitaciones a eventos. Y tienes, boletas de pagos de pensiones. Y tienes también documentos, no, ya, personales, información personal del cliente. Información personal por clientes. Por clientes. Son 2, 3, 4, 5, 6 documentos que tienes. ¿Cómo los organizas? ¿Por qué los organizarías de esa manera? ¿Y qué es lo que harías después de haber sido atendidos? Hay documentos que pasarán a archivos generales y hay documentos de que pasarán al descarte. Y los que tendrías en un archivo activo, ¿por cuánto tiempo los tendrías? Por ejemplo, esas facturas generales por cobrar, por pagar, ¿cuánto tiempo guardarías en tu archivo? Y después de cuánto tiempo lo mandas a un archivo general o lo desechas. ¿Me entienden? ¿Sí? A ver, de esos documentos que les he puesto, facturas generales, facturas por cobrar, facturas por pagar, invitaciones a eventos, boletas, información personal por clientes. En información personal por clientes ya saben que va de repente datos personales, DNI, entre otras cositas, ¿ya? Eso es información general. Ahora, yo les digo, ¿cómo lo organizas tú? Tú me dirás, utilizaré un archivador color azul para mis facturas generales. ¿Por qué? Porque son todas las facturas que ya han sido pagadas, tanto de compra como de venta.
Organizaré un archivador, eso ya lo dejo a tu criterio, ¿no? Un archivador de color rosado, celeste, o si no, de repente todos los archivadores están de un solo color, eso lo dejo a tu criterio. Las facturas por cobrar. ¿Por qué? Porque para llevar una mejor contabilidad de cuántos clientes faltan cancelar. De una vez que estas facturas hayan sido canceladas, pasarán a facturas generales o al archivo de facturas generales. Después explicarás, las facturas generales serán guardadas durante un periodo de 1 año o 2 años. Pasado ese tiempo, se pasará a un archivo general. O en caso contrario dirás, ¿no? O pasados los 2 años se descartará, ya dependiendo de lo que hemos trabajado. ¿Me dejo entender? Uno por uno. Ahora, boletas de, por ejemplo, invitaciones de eventos. Las invitaciones de eventos se archivará en un archivo de invitaciones pendientes. Pasado la fecha del evento, se procede a descartar o al archivo general esos documentos, dependiendo la respuesta que ustedes tengan. Nada más es su trabajo. ¿Estamos claros? 2 años es mucho. Pasa el evento y lo descartas. Ya te he dado la respuesta. ¿Qué más quieres? Bien, jóvenes. Ya. Tienen 15, 25 minutos. Creo que es más que suficiente para que puedan hacer ese trabajo. Háganlo bien bonito, bien detallado, bien escrito. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos claros? Muy bien, cuídense mucho. Este video que hemos grabado lo voy a subir al Classroom para las personas que tienen dudas e inquietudes lo puedan revisar. ¿Sí? ¿Qué? No te preocupes, lo voy a poner en pantalla grande para que se vea, ¿ya? Y ahí lo vas a ver, casi al final. Ya, sonríe para la foto, más bien. Muy bien, jóvenes. Cualquier duda, consulta, estoy al pendiente hasta las 11 por este medio, así es que no se salgan de la reunión hasta las 11. Pueden desactivar sus cámaras, ¿sí? Y pueden ir trabajando. Gracias. Gracias, Mile. Gracias, Mile significa miles de gracias.